¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con este espacio para el auditorio que es responder las preguntas abiertas que usted nos hace en el espacio de comunidad que tenemos en nuestro canal. Mes con mes, casi al final del mes, mi productor Adolfo le pone ahí un espacio para que usted ponga sus preguntas y yo, en la mejor de mis capacidades, voy a hacer el esfuerzo por contestarle. Tenemos un montón de preguntas, me voy a intentar ir un poquito más rápido para poder cubrir más espacio. Y nos están diciendo acá, la perspectiva científica nos pregunta, interesante el nombre, ¿es malo permanecer junto a una pareja por miedo al dolor que los hijos puedan experimentar en una separación? Vamos a pensar un poquito a profundidad en esto. ¿Es malo permanecer junto a la pareja cuando nosotros no queremos estar con la pareja, pensando que es mejor estar con esa incomodidad a que los niños sufran una separación? Sí, es bastante malito. ¿Por qué? Porque estamos enseñando a los hijos con nuestras acciones. Y eso es lo que estamos mostrando. No estamos mostrando que nosotros tengamos una tolerancia, una resiliencia, que lo estemos haciendo por ellos. Lo que les estamos diciendo es que hay personas más importantes que nosotros, que nuestros deseos y nuestro bienestar se puede sacrificar por el bienestar supuesto de otras personas, porque si se fija, ahí estamos por lo general echando a nuestros hijos por delante, ¿no? Porque la idea de que les va a lastimar a los hijos que sus padres estén separados, si lo rascáramos un poquito en su significado, si se fija, tiene que ver con que los padres no se quieran. O sea, no me va a argumentar que es mucho más saludable que vean a los padres que se están peleando todo el tiempo, que no se hablan, que no duermen juntos, que se odian, pero que viven en la misma casa y que en todas las fotos navideñas salen con una sonrisa fingida. ¿Por qué no? No, definitivamente que eso no es más saludable. Si dentro de nuestras prioridades para mantenernos como pareja están nuestros hijos, y tal vez eso le da un peso distinto a las decisiones que tomamos, nosotros podemos decir, bueno, pues si yo soy soltero y ya no quiero estar con una persona, pues bueno, me chispo, ¿no? Y no hay tantas cosas, claro que va a ser difícil, pero si también parte de nuestro proyecto era estar con una persona, ¿no? Pues entonces tal vez valga la pena intentar resolver lo que está sucediendo. Pero si se fija, ya está puesto nuestro deseo en otra cosa. No quiere decir que yo ya no quiero, pero me estoy aguantando porque quiero que mis hijos tengan esta fantasía, porque es una fantasía a final de cuentas de que sus padres se mantuvieron juntos, que también ahí les estamos dejando una factura a los hijos, ¿no? Así como tú también tendrías que hacer lo mismo. Y definitivamente que no es la mejor de las alternativas. ¿Por qué? Justamente por eso que estamos diciendo. Porque estamos hablando de que nuestro sufrimiento, darle un hachazo a nuestra vida afectiva, vale la pena con tal de que se mantenga esa fantasía de que estamos unidos, ¿no? O sea, para que no te tengas que ir un fin de semana con tu padre y un fin de semana conmigo de vacaciones, ¿no? Eso es lo que estamos intentando ahí como sopesar. Uno podría decir, bueno, es que también es una realidad que vamos a ver que los hijos, los niños que están en familias desintegradas, ¿no? Que a final de cuentas hubo un divorcio, ¿no? Hubieron múltiples matrimonios, van teniendo más problemas, ¿no? Van teniendo pues, esa falta de autoridad, tal vez por no tener a los dos padres juntos, que van cayendo en más situaciones delictivas, ¿no? Y si me puede sacar una estadística, le aseguro que va a aparecer algo similar por ahí, ¿no? O sea que los hijos que vienen de este tipo de familias desintegradas recurren a más de este tipo de conductas como antisociales, ¿no? Pero ahí hay que entender una de las grandes máximas de estudiar la mente humana, que correlación no quiere decir causa, son cosas muy distintas. Nos vamos a dar cuenta de que las personas que fueron criadas por personas que no pudieron sostener una relación significativa con un otro, van a tener más problemas en la vida, y eso por supuesto que es real, pero no es por el divorcio, ¿sí ve? No es porque esa familia no haya podido ser esa familia de los años 50, en donde tenían sus dos hijos, sus dos hijas, un perrito y el papá con un sombrero y una pipa. No es eso lo que le da estructura y le da cohesión a la cabeza, sino la dinámica inconsciente de afectos que hay entre esas dos personas. Si una persona estaba buscando solamente casarse por salirse de su casa y la otra persona estaba buscando casarse simplemente para apagar todas las sospechas de su homosexualidad,
evidentemente que esa relación va a reventar después de un tiempo y que los hijos la van a sufrir. Y no le están sufriendo porque los papás se separaron, sino por el equipaje que traían estas personas. No hay que quedarnos en esa idea. Entonces, mantenernos juntos con tal de que los hijos vivan esa fantasía, sí, es bastante perjudicial. Y no es algo que deberíamos de tomarlo como una realidad, como que eso es lo que está pasando, ya se lo intenté explicar ahorita, sino que también eso tiene que ver con un ejercicio de proyección que por lo general hacemos en echarle la culpa a los hijos del miedo que nos genera a nosotros separarnos de esa persona, de la incomodidad que vamos a vivir y de un montón de cosas que vienen por detrás. Porque los hijos, le aseguro que van a seguir queriéndolos a los dos y van a tener que vivir en la realidad que se les impone, ¿no? Vamos a ver, ¿qué otras preguntas tenemos? Nos dice MySpace. Quisiera saber si existe el TDA o el TDAH en psicoanálisis. Voy para el año con mi tratamiento psicoanalítico y veo una constante, mi impulsividad en varias partes de mi vida. No quiero descartar la idea de ir con un psiquiatra, aun cuando mi analista dice que aún haciéndome los análisis, no quitará mi vacío o malestar conmigo, por lo que no sé si es alguna clase de resistencia, porque no siento avance con mi analista, ya que solo me dice que tenga paciencia y siento que no está dando resultados. Solo me genera ansiedad y culpa por no cumplir con lo que me dice mi psicóloga, es tener más paciencia. Por lo que me desespera en plantearme si quizá esté o no esté en el tratamiento correcto para mí. Gracias y me encanta el contenido que trae semanalmente. Muchísimas gracias, MySpace. Aquí hay una cosa bien importante. Su analista jamás le va a dar una instrucción de lo que usted tiene que hacer. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Si te fijas también, MySpace, no es que te estén condicionando tu tratamiento por tú tomar la decisión tal vez de irte y medicarte, ¿no? Que pudiéramos analizar eso como una resistencia, que tal vez tú no quieras llegar a ciertas cosas porque, bueno, también dices que llevas un año, pero tal vez sean cosas muy profundas lo que te está moviendo, esa incomodidad, ese malestar. Entonces sí, por supuesto que también podemos hablar de una resistencia, pero el hecho de que vayas con el psiquiatra no quiere decir que esté prohibido si estás en análisis. En sí es algo que muchas veces se va llevando a la par, pero solamente en una situación como de emergencia, lo podríamos pensar, ¿no? Si hay personas que no pueden mantenerse dentro del consultorio por su nivel de ansiedad, por el miedo que les da salir a la calle, se necesita un medicamento para poderlos tratar. Personas que no pueden dormir, ¿no? No podemos decir ahorita con la fuerza, con el ensalmo de mi palabra te voy a alivianar esto. No, hay que tomar algo para dormir, porque no dormir es una de las peores cosas que nos pueden pasar psíquicamente. Nos empieza a erosionar muy feo y muy rápido nos ponemos muy graves. Entonces, no es que esté prohibido una cosa con la otra. Esto que estás diciendo de no sentir ese avance, yo también te podría decir que le dieras tiempo a tu tratamiento. No, tal vez te suena mucho el tiempo que estás ahí, pero no es tanto en una escala de tratamiento psicoanalítico, ¿no? Y ya alguien se espantó, ¿cómo que un año no es tanto? Para ciertas cosas un año no es tanto. No quiere decir que todo va a tener la misma evolución, pero hay muchas cosas que requieren más tiempo para poder seguir picando piedra con esa idea. Si tú quieres ir y tomar un tratamiento en lo psiquiátrico, lo puedes platicar con tu analista y decir que esa es tu decisión, que te gustaría y que tal vez te traiga un resultado positivo, que tal vez, como lo está planteando tu analista, no te vaya a traer los resultados que tú quieres, pero no es algo que esté contraindicado. Y creo que esto es algo que principalmente tienes que hablar con tu analista. Y esto que tú nos dices al principio, de que si existe el TDAH o no existe, no quiere decir que dependiendo de la teoría en la que uno se estacione, haya cosas que existan o no existan, ¿no? O sea, no, en cuestión teórica, el asunto es que el trastorno de déficit de atención es un diagnóstico psiquiátrico. Entonces, si vas con un psiquiatra y te cuadra en ese tipo de cosas, te va a dar un tratamiento. Si vas con un psicoterapeuta psicoanalítico y te ve con ese tipo de estructuración, no es lo mismo, no es el mismo abordaje el que se tiene. Ahí es en donde tal vez está la diferencia. No quiere decir que no exista. No quiere decir que como nosotros trabajamos con la palabra, entonces las medicinas no sirven. No, no es cierto. Eso no va para ese lado. Pero el abordaje es distinto. Y se ve que tu analista está intentando profundizar en lo que te está generando ese malestar. Y que muchas veces el medicamento, fíjese, y eso es como algo hasta cierto punto peligroso de medicarse nada más por medicarse. Como nos genera un impacto hasta cierto punto más rápido que la psicoterapia, ¿no? Y tiene que ver con un impacto estabilizador o anestésico ante nuestro malestar, puede ser detrimental para un tratamiento psicológico.
Porque, fíjese, si lo planteáramos con la ansiedad, ¿no? Hay muchas personas, la ansiedad es una de las cosas más espantosas que se pueden llegar a sentir en un nivel de malestar psíquico, ¿no? ¿Por qué? Porque sentimos que nos estamos muriendo, las cosas empiezan a perder color, dependiendo de cómo usted esté estructurado, la ansiedad se empieza a vivir de una manera espeluznante, y muchas veces eso es lo que a las personas los empuja a hacerse daño, los empuja a las sustancias. Es un malestar terrible. Pero, dentro de un tratamiento psicoanalítico, la ansiedad se presta como el motor del análisis. Tomar inmediatamente ansiolíticos hace que la persona ya no siente ese malestar y ya no le busque. Y por lo tanto, la causa, la razón principal por la que se estaba poniendo ansioso, no se alcanza a analizar porque ya no se ve. Por lo tanto, no es tan recomendado inmediatamente darnos así como rápido ese tratamiento, ¿no? Rapidísimo, yo me sentí medio mal y rápido me empastillo, o siento que soy muy impulsivo, entonces me voy a tomar algo para que me estabilice esa impulsividad, porque esa impulsividad también tiene que ver con una cuestión inconsciente, no nada más es una cuestión bioquímica. Entonces, no hay que intentar apagarle esos focos súbitamente, porque puede ser algo detrimental. Espero que más o menos te vayas dando una idea de qué es lo que te quiero decir. MySpace, vamos a ver. ¿Qué otras preguntas tenemos acá? Uy, una pregunta muy interesante. Hay una pregunta que se repite constantemente y fíjese, es si tal o cual tratamiento sirve, ¿no? Si tal o cual acercamiento a la psicología sirve, o si esta cosa holística sirve. Por ahí alguien me puso el Ho'oponopono o una cosa así. Es más, déjame ver si lo encuentro. Aquí está, Mariana nos dice: hola, me interesa saber tu opinión sobre todo este movimiento de sanación holística. Conozco 2 personas que han hecho desde terapia de barras de Access, eso me suena más como un programa de Microsoft, y nos dice, y trabajo del árbol familiar, entre otras cosas. ¿Y qué tan bueno o confiable es a tu punto de vista? Yo, en lo personal, si me lo está preguntando nada más en mi opinión, yo no iría a ningún otro tipo de psicoterapia que no fuera una psicoterapia psicoanalítica o que fuera un tratamiento con un especialista médico. La semana anterior di un montón de razones porque se las voy a repetir. Hay 3. Todas estas psicoterapias que van saliendo, supuestas psicoterapias, más allá de que si tienen un fundamento científico, que también es otra cosa que por ahí venían las preguntas, ¿no? Oye, ¿la terapia psicoanalítica tiene un fundamento científico? Por supuesto que tiene un fundamento científico. La diferencia es que en lo que tiene que ver con la conducta humana es una cuestión casi imposible, si no es que imposible, tener una comprobación científica de los resultados de una psicoterapia. Sabemos qué es lo que está pasando tras bambalinas, pero fíjese, para tener esa comprobación del método científico, tendríamos que hacer una prueba, por así decírselo. Imagínese, yo a 1000 personas con el mismo malestar, con el mismo historial infantil, todo igual, les tendría que decir la misma interpretación y medir con ciertos parámetros qué tan efectiva fue mi intervención. ¿Cómo vamos a hacer eso en un consultorio? No se va a encontrar con esa comprobación. Hay cierto tipo de psicoterapias, como por ejemplo la cognitivo-conductual, que lo que van midiendo la efectividad es en qué tan rápido, por ejemplo, la persona recae en ciertas sustancias. Y ahí entonces usted se va a dar cuenta de que se dice ese tipo de psicoterapias tienen un fundamento científico. El psicoanálisis tiene un fundamento científico y un fundamento filosófico también, pero no hay una comprobación así como le está buscando en ese método científico. Es una cuestión distinta, es como las ciencias políticas. No va a decir que no son ciencias, por ejemplo, ¿no? Son cuestiones muy distintas. No quiere decir que porque no sea una ciencia exacta no se está tomando un método científico. Pero en todas estas otras psicoterapias que de repente van saliendo de esto del holístico y de que ahora sí me alinearon los chakras con una mancuerna de cuarzo, no hay ni una formación profesional, ni un requisito de licenciatura, ni una supervisión, ni un estudio riguroso, ni análisis personal, que eso fue lo que estábamos hablando en el video anterior. Si usted va a ponerse en las manos de un profesional de la salud, eso es lo menos que podría esperar de esa persona. Que esa persona también esté analizada, que esa persona también se haya sometido a un tratamiento similar, que haya estudiado un tiempo suficiente y que se le haya enseñado supervisando. De menos. Entonces, todas estas cosas que tienen que ver con bajarle ángeles, con decir mantras,
No me va a escuchar decir que eso en algún momento tiene una efectividad. Vamos a ver, más preguntas después de mi rant. Vamos a ver qué nos dice. Esta es una pregunta muy buena. Que nos dice Mariana. ¿Una persona con trastorno límite es peligrosa? ¿Y qué tipo de terapia debe de llevar? Mariana, muy interesante tu pregunta, porque uno podría decir, una persona con un trastorno limítrofe puede llegar a tener conductas que son de muchísimo riesgo, de muy alto riesgo. Por ejemplo, un consumo de sustancias, ser demasiado impulsivo. Por ejemplo, estas personas que de repente les da por pisarle al carro mientras están borrachos, déjenme les digo que eso va más bien como por ese lado borderline, porque es como con ganas de hacerse pedazos o de hacer pedazos a alguien en el camino y que no se alcanza a traducir en una cuestión psíquica y vamos al acto. Esto sería como lo peligroso de la cuestión border, si lo piensa así, que se brinca al acto rápidamente, ¿no? ¿Y qué tan peligroso es eso? Y ahí seguramente ya más de una persona empezó a sudar porque ya de repente vio algún programa o alguna revista en donde se empezó a identificar con que tiene cosas borderline. Y aquí la cuestión es que todas las patologías, todas las psicopatologías son un peligro para la humanidad. Todos, no importa el acomodo que vayamos viendo, podemos hacer una atrocidad. No se necesita tener así como este espectro alejadísimo, ¿no? De decir, claro, es que es un psicópata, es esta persona borderline, es una cuestión psicótica también, esquizofrénica, ¿no? Paranoide. No es necesario irnos para esos lados, para esos extremos, ¿no? Dentro de la neurosis se pueden hacer cosas espeluznantes, ¿no? Sin embargo, otra vez, a manera de mantenernos calmados, queremos hacer estos dos campamentos en donde, claro, es que los borderline son los enfermos, ¿no? Y ellos posiblemente sean los peligrosos. Todos somos peligrosos. Todos somos peligrosos, porque no importa cuál haya sido nuestra estructuración, vamos a tener el peligro de hacer ciertas cosas, de irnos de largo con eso. Por ejemplo, desde una cuestión neurótica nos podemos ir de largo por el sadismo o por el masoquismo hacia nosotros mismos. Entonces, eso es una cosa peligrosísima. No le podemos decir que, bueno, la actuación es más peligrosa. ¿En qué sentido, no? Con el paciente border muy grave, nos vamos a dar cuenta de que son personas que ya a veces se les va diagnosticando con una bipolaridad, ¿no? Así como si eso le diera más peso. Pero tiene que ver más bien con esos episodios maníacos. Entonces, pueden llegar a ser bastante peligrosos para sí mismos. ¿Por qué? Porque son ese tipo de conductas de actuación que le digo, de repente, de subirle muchísimo la velocidad al carro, de empezar a utilizar armas, de hacer muchas cosas, pero no tiene que ver con cómo se haya diagnosticado en el momento la persona que lo haya diagnosticado, ¿no? Si quisiéramos medir la peligrosidad de las personas hacia los demás, tendríamos que, de entrada tendríamos que hacer una tesis alrededor de esto, ¿no? No lo voy a poder resumir en una respuesta que le pueda dar ahorita, pero tiene que ver con por un lado, con qué tanto se acata la ley, ¿no? Hacia qué lado va nuestra aguja sobre la perversión, el control que se tiene sobre la elaboración mental y el acting, ¿no? Esto, digo, ya para no empezarme a poner a utilizar palabras raras, qué tan impulsiva es la persona, ¿no? Qué tan malvada en el gusto de hacerle daño a los demás se presta, pero no tiene que ver con un diagnóstico. No podríamos decir que una persona con una esquizofrenia paranoide es peligrosa. No por ese diagnóstico, porque se puede ser peligroso sin ese diagnóstico o con ese diagnóstico. Esto es algo que no tiene que ver con la enfermedad en sí, ¿no? Es más, ni siquiera con la psicopatía directamente, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, es que un psicópata, ¿no? Seguramente son los asesinos seriales. Sí, los asesinos seriales los pudiéramos, algunos, a otros los podríamos clasificar en una cuestión esquizofrénica, por ejemplo, pero no quiere decir que porque se esté en esa parte psicopática, entonces se nos hizo un asesino serial, sino que es un conjunto de situaciones, porque también puede ser una cuestión psicopática en donde se presta más como para ser victimizado que para victimizar al otro. ¿Te fijas cómo hay un montón de aristas en este tipo de discusiones? Entonces, no hay que irnos, por eso me parece muy interesante tu pregunta, no hay que irnos por la idea de que si se diagnosticó de tal manera es peligroso, no va por ahí. Son un montón de cosas más que tienen que ver con un acercamiento más integral de entender a la persona, cuáles son sus motivaciones, no por el tipo de estructuración inicialmente. Todavía tenemos tiempo para responder una rapidita.
Nos dice, ¿por qué se crean recuerdos falsos? Nos pregunta Josefina. Josefina, muchas gracias por tu pregunta y con esta nos vamos a despedir. Se crean recuerdos falsos porque nosotros constantemente, si se acuerda en estas preguntas anteriores de resignificar ciertos recuerdos, nosotros le intentamos dar un orden a nuestra vida, a la experiencia que tenemos, porque es un caos lo que vivimos. Es un caos en cuestión de la temporalidad, ¿no? De cómo se van registrando nuestros recuerdos, de cómo puede ser algo traumático dependiendo del momento en el que hayamos vivido las cosas. Y hay ciertas ideas que nos van quedando a veces hasta sin representar, ¿no? Vivencias que nada más es como un shock. Y muchas veces ahí es en donde nosotros, en una intención de darle continuidad a nuestro relato, que si se fija nuestro relato no tiene continuidad. Si usted quisiera escribir su vida a manera de un libro, desde el primer pensamiento y conciencia que tuvo hasta el último que está teniendo ahorita, es imposible. ¿En qué momento? Usted, si se fija, usted se siente igual, si se refiere a algún otro momento de su vida. Pero, ¿y cómo era su percepción del mundo antes de saber leer, por ejemplo? ¿Cómo fue su percepción del mundo antes de conocer a sus amigos de la secundaria, por ejemplo? Si se fija, cambiamos demasiado, entonces es un caos organizar todas estas vivencias en nuestra cabeza. Y con tal de darle continuidad a nuestra vida, a veces nos pasa esto que es la fabulación némica, que es inventarnos recuerdos, ¿no? Como por rellenar, a veces por una cuestión de ansiedad, a veces porque lo que sí sucedió nos resulta una afrenta espantosa a nuestra estabilidad emocional, entonces le ponemos ahí algún maquillajito. A veces hasta, seguramente le ha pasado, ¿no? Nos robamos ideas o recuerdos de películas, ¿no? Que decimos, ¿eso me pasó o lo vi en alguna película? ¿Por qué? Porque estamos en este constante intento de darle congruencia a nuestra historia. Y a veces patinamos. Si de algo podemos estar seguros es de la falibilidad de nuestra memoria y de nuestra cabeza, de nuestra percepción del universo. Entonces, son ese tipo de cosas, son como bugs, si lo quiere pensar, así como si fuéramos máquinas, son errores que vamos teniendo, pero es muy normal. Y lo que es muy interesante es saber en qué momento empezamos a maquillar de esa manera nuestra historia. Por ejemplo, psicoanalíticamente podríamos hablar de que los recuerdos infantiles, todos sus recuerdos infantiles son fabricados. Y eso está interesante, ¿no? ¿Por qué? Fíjese cómo quedan totalmente desconectados de un contexto, ¿no? Si nos acordamos de algo, nos acordamos de una pelota, de lo rojo que era la pelota, o de un peine, o de mi caballo, o del perrito, o de la película, o del sonido. Pero esto es todo un ejercicio de represión, y es una fabulación también. Ahí es una cuestión teórica pensar qué tan confiables son esos recuerdos, o por ejemplo los recuerdos de sus sueños. Usted tiene un sueño, y si se fija cuando se despierta, es una cosa, y mientras va pasando el tiempo del día y quiere recordarlo, a veces hasta le completamos, bueno, seguramente fue porque yo hice esto y luego pasó lo demás, y después de un rato se nos olvida. ¿Por qué? Porque ahí está actuando la represión, y esto es algo que nos pasa a todos. Así que no se preocupe, si lo ve que le pasa muy a menudo, no está de más darse una vueltita con un neurólogo, porque bueno, ya sabe que hay un montón de cosas que nos pueden pasar espantosas, pero es algo bastante normal, ¿no? Pero bueno, por el día de hoy, acá vamos a dejar el video, espero que haya sido de su agrado. Son videos largos que se nos van, pero son un montón de temas que tomamos y que aparte también de aquí podemos retomar para hacer videos para usted, que a final de cuentas todo nuestro contenido es con tal de que usted pueda disfrutarlo y de que podamos hacer una conversación aquí entre usted y yo. Me despido por el día de hoy, soy José Luis Amarripa, hasta pronto.